Estimados alumnos, en esta oportunidad vamos a explicar la lección 1.1, solución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Esta lección corresponde a la unidad 2 de octavo grado, sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. En primer lugar, el problema inicial nos plantea que resolvamos estas tres ecuaciones que a continuación presento, que tienen pues cada una de ellas sus propias particularidades. Entonces vamos a desarrollar cada una de ellas y vamos a comenzar con la del literal A. Para ello pues vamos a reescribir de nuevo la misma ecuación que ahí tenemos, 3 más 4 por x menos 2 igual a menos 3 menos 5 por x menos 5. Entonces el procedimiento para desarrollar esta ecuación lo vamos a describir a continuación. También pues es necesario mencionar que resolver una ecuación como estas que acá tenemos significa encontrar cuál es el valor de x que hace que esta ecuación sea cierta. Entonces eso es resolver la ecuación, encontrar el valor de x que hace cierta esta igualdad. Entonces, para eso vamos a desarrollar los siguientes pasos para esta primera ecuación. Primero, vamos a desarrollar las operaciones indicadas. Entonces, siempre que veamos en una ecuación como esta que hay multiplicación indicada, como esta que acá tenemos, o esta otra, entonces lo primero que vamos a hacer es obtener precisamente el resultado de esas multiplicaciones. Entonces, en este caso, los números que están sin esa operación los vamos a escribir exactamente como están. Tal es el caso del número 3. El siguiente se obtiene de multiplicar 4 por x y entonces acá obtengo 4x. A continuación multiplicamos 4 por menos 2. Por ley de signos, más por menos esto da menos y 4 por 2 es 8. De ahí se obtiene este número 8. Luego, en el lado derecho, de igual manera, vemos que acá hay un menos 3 que no está incluido en la operación de multiplicación. Entonces solamente lo escribimos y multiplicamos el 5 con los términos que están dentro del paréntesis. Entonces comenzamos menos 5 por x. Y por ley de signos esto nos va a dar negativo y 5 por x es 5x. Luego multiplicamos menos 5 por menos 5. Por ley de signos, menos por menos se nos convierte en más y 5 por 5 es 25. Hasta ahí entonces hemos desarrollado las operaciones indicadas. Luego vamos a transponer términos. Transponer términos simplemente significa que vamos a pasar a uno de los lados todos los términos que tienen a x y al otro lado todos los números que aparecen sin incógnita, es decir, aparecen sin letra. Lo normal es que se trasladen los términos que tienen letra hacia el lado izquierdo y las cantidades que no tienen a la incógnita se trasladen al lado derecho. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a hacer acá. Nada más, bueno, nos vamos a fijar que cuando una cantidad cambie del lado de la igualdad, entonces esta cantidad debe cambiar de signo. En este caso, por ejemplo, vemos que acá tenemos más 4x. Como estoy pasando al lado izquierdo todos los que tienen x, este lo voy a seguir manteniendo acá en el lado izquierdo. Entonces, como no lo he cambiado de lado, sino que simplemente lo he bajado, este término no cambia de signo. Ahora, sin embargo, vemos por ejemplo el 5x que resulta de este menos 5x, que en este caso está en el lado derecho. Entonces, cuando lo paso al lado izquierdo, ese debe cambiar signo. Entonces, acá aparece como más 5x. Y vamos entonces ahora a pasar los números al lado derecho. Vemos que acá dice menos 3. Este mantiene el signo porque estaba en el lado derecho y sigue estando en el lado derecho. Luego, en el caso de este más 25, de igual manera, conserva su signo porque simplemente lo que he hecho es bajarlo siempre al lado derecho. En el caso de este más 8, proviene de este menos 8.
el cual estaba en el lado izquierdo, entonces para cambiarlo al lado derecho tuve que cambiarle su signo. El siguiente paso consiste en reducir términos semejantes en los dos lados de la ecuación. En el lado izquierdo vemos que tengo 4x más 5x. Como son términos semejantes, es decir, tienen a la misma letra, los puedo reducir. Y la regla me dice que si estas cantidades tienen igual signo, entonces tengo que sumar 4 más 5 en este caso, que me da 9, 9x. En el caso de los números, pues voy a efectuar primero la suma y después la resta. 25 más 8, eso da 33, y menos 3, eso da 30. Entonces ahí obtenemos esta operación más reducida. El siguiente paso consiste en despejar la incógnita. Entonces lo que vemos acá es que a pesar de que ya hemos reducido la expresión, seguimos teniendo por acá un 9x y nosotros no nos interesa a cuánto equivale 9x, sino cuánto vale solo x. Entonces, como acá tenemos que este 9 está multiplicando a la x para efectuar este despeje del que acá se habla, entonces tenemos que pasar ese 9 a dividir a la cantidad que tenemos en el lado derecho. Entonces el despeje es de esta manera. La idea es dejar solamente por acá la letra x. Como el 9 está multiplicando, lo pasamos a dividir al número 30. Acá observamos que tenemos esta fracción 30 sobre 9. Y en algunos casos esa operación nos lleva a una división que tiene el resultado exacto, lo cual en este caso no ocurre de esa manera. Entonces, lo más que podemos hacer es verificar si la fracción se puede simplificar. Y en este caso, precisamente se puede simplificar esa fracción porque ambas cantidades son divisibles por 3. De otra manera decimos ambas cantidades tienen tercera. Entonces, al obtener tercera de cada una de ellas, vemos que la tercera de 30 es 10 y de 9 es 3. Entonces, esa fracción última que ahí tenemos es el resultado para esta ecuación. Vamos con la siguiente, la de literal B. Ahora vamos a resolver esta y la reescribimos por acá. Y en esta nos vamos a fijar que su característica es que, bueno, ahora no tenemos operaciones indicadas como teníamos en el primer caso de multiplicaciones. Lo que sí tenemos ahora de diferente es la utilización de cifras decimales. Entonces, en este caso lo que vamos a tomar en cuenta es que en los decimales, a partir del punto decimal, las cifras que ahí tenemos primero son décimas, luego tenemos centésimas y así pues podríamos tener milésimas y así otro tipo de cifras decimales. En este caso entonces tenemos hasta centésimas y nos podemos fijar de hecho que la mayor cantidad de cifras decimales que tenemos después del punto son 2. Aquí tengo 2 decimales y acá también tengo 2 decimales. Entonces, bueno, por acá también tengo 2 decimales y en la primera cantidad tengo solo 0.2. Sin embargo, esto también equivale a 0.20. En este caso, podemos decir entonces que la mayor cantidad de decimales es 2. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta ecuación que acá tenemos con estas expresiones decimales, las vamos a transformar todas a cantidades enteras. Entonces el procedimiento lo podemos hacer mediante la multiplicación por una cantidad conveniente. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: como tengo dos cifras decimales, entonces voy a multiplicar toda la ecuación por 10. Si tuviera 3 cifras decimales, entonces multiplico por 100. Si tuviera 4 cifras decimales, entonces multiplico por 1000. Y así sucesivamente, que serían como potencias del número 10. En este caso, entonces, como hay 2 cifras decimales, voy a multiplicar por 10 ambos lados. Entonces, acá planteo la operación. He reescrito tomando en cuenta que voy a multiplicar, acá lo he dejado indicado, por 10. Entonces aquí simplemente estoy planteando esa multiplicación que voy a realizar. Ahora efectúo la multiplicación, en donde el número 10 tiene que multiplicarse por las expresiones que están dentro del paréntesis. En el primer caso,
10 por 0.2 me da 20. Entonces acá tengo 20x. Y usted puede verificarlo ahí con su calculadora. Luego 10 por 0.03, eso me da 3. Acá tengo este resultado. En la siguiente, pasándonos al lado derecho, tenemos 10 por 0.17 y eso es 17. 10 por 0.21 y eso es 21. Llegado a este paso, recordemos que el objetivo era escribir todos los términos con expresiones enteras, es decir, queríamos deshacernos de la parte de los decimales, ya que esto pues nos facilita un poco las operaciones. Muy bien, como ya hemos convertido todo a coeficientes enteros, el siguiente paso va a ser, vemos que ahí no hay más operaciones que realizar indicadas, entonces vamos directamente a transponer términos. Pasamos todos los términos que tienen x al lado izquierdo, todos los números al lado derecho. Entonces el 20x se va a mantener en el mismo lado izquierdo y por tanto no cambia signo, pero el 17x que estaba en el lado derecho lo pasamos al lado izquierdo con signo negativo, es decir, con signo cambiado. Y en el lado derecho, este 21 sigue siendo positivo porque no cambia de lado, sigue estando en el lado derecho, pero este más 3 proviene de este menos 3 que teníamos en el lado izquierdo. Entonces, el cambio de lado me produce también un cambio en el signo. Muy bien, entonces ahora vamos a reducir términos semejantes. Tenemos por acá 20x menos 17x. Al efectuar esa resta indicada que ahí tenemos, eso nos da 3x. Y en el lado derecho la suma 21 más 3 da 24. Ahora de nuevo tenemos por acá la expresión 3x igual 24. Hemos reducido la expresión, sin embargo no es lo que nos interesa el valor 3x, sino solamente x. Para eso entonces tenemos que despejar la incógnita, considerando aquí que el 3 está multiplicando, entonces lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación a dividir. Es decir, vamos a dividir entre 3 el 24 que acá tenemos. Podemos verificar si la fracción que tenemos nos da una división exacta y si nos da una división exacta, entonces definitivamente efectuamos la definición. En caso contrario, simplemente vamos a simplificar. Sin embargo, acá pues podemos ver de que 24 entre 3 es una división exacta cuyo resultado es 8. Entonces, lo que hacemos acá es hacer la división. Si no hubiera resultado exacto, entonces, repito, simplemente simplificaríamos la fracción. Entonces, este es el resultado para esta ecuación. La siguiente ecuación, la de literal C, vemos que, bueno, siguiendo la secuencia, en la primera lo que teníamos es que había operaciones indicadas de multiplicación, las cuales debíamos realizar primero. En el segundo caso vimos que lo que teníamos era expresiones decimales, las cuales fue necesario convertir a expresiones enteras para facilitar la obtención pues, de la respuesta. En el tercer caso, podemos verificar que ahora lo que tenemos es la utilización de fracciones dentro de esta ecuación. Entonces vamos a resolver este tercer caso. En este ejercicio lo que vamos a tomar en cuenta es que de igual manera nos conviene tener coeficientes enteros, es decir, no decimales, no fraccionarios. Y en el caso de los decimales vimos que simplemente era necesario multiplicar por un múltiplo de 10 o una potencia de 10 para deshacernos de las expresiones decimales. En este caso lo que vamos a hacer es tomar los denominadores de las fracciones, que son los números que están abajo en las fracciones, el 12 y 6. De ellos vamos a obtener su correspondiente MCM o mínimo común múltiplo. Lo vamos a hacer por acá en la esquina inferior, lo vamos a hacer aparte. Entonces tomamos los números 12 y 6 y vamos a obtener su MCM. Recordemos que acá el procedimiento consiste por buscar qué factores primos tienen esas cantidades. Primero vemos que se puede dividir por 2. Entonces obtenemos mitad de las dos cantidades, en caso de 12 que es 6 y de 6 que es 3. Observamos que todavía tenemos una cantidad que sigue teniendo mitad, que es el número 6. Entonces de nuevo sacamos mitad de 6 y eso nos da 3.
El 3 que tenemos al lado derecho simplemente lo bajamos porque no tiene mitad. Y tenemos ahora que ambas cantidades son divisibles por 3, entonces sacamos tercera y llegamos a obtener unos al final. Cuando estamos obteniendo MCM, precisamente se debe cumplir que al final lleguemos a una expresión en donde acá pues tengamos solamente números unos para todas las cantidades que estemos obteniendo su MCM. Entonces aquí ya tenemos solo unos y el MCM simplemente el resultado de multiplicar estas tres cantidades. 2 por 2 por 3. En nuestro caso pues podemos verificar que esa multiplicación nos da como resultado 12. Quiere decir entonces que el MCM de los denominadores es 12. Entonces, el procedimiento para resolver esta ecuación, que consiste pues en convertir coeficientes fraccionarios a coeficientes enteros, va a comenzar efectuando la multiplicación de ambos lados por 12. ¿De dónde obtuvimos ese 12? Pues del MCM de los denominadores. Entonces, multiplicamos por 12. Acá tengo planteada la multiplicación y ahora la vamos a desarrollar. El 12 se va a multiplicar por las expresiones que están entre paréntesis. La operación acá la podemos realizar de la siguiente manera. El 12 que tenemos afuera, dividimos acá por el denominador. 12 entre 12 queda 1 y el resultado lo multiplicamos por 7. Para el siguiente sería 12 entre 6 y el resultado lo multiplicamos por 5. 12 entre 6 es 2 y por 5 es 10. Entonces ahí tenemos los resultados. Como podemos observar, tenemos ahora cantidades enteras únicamente. Ya nos hemos deshecho de la parte de las fracciones. Y como repito, la manera de obtener estos resultados era la siguiente. Como ya dijimos, 12 entre 12, ahí nos dio una cantidad entera, nos da 1. Y 1 por 7 es 7. Ahí es donde se eliminó la fracción en este caso. Para el siguiente dijimos 12 entre 6 da 2, se obtuvo cantidad entera y multiplicado por 5 eso daba 10, que también pues ya es una cantidad entera. Ahora pues vamos a transponer términos. Las cantidades que tienen X para el lado izquierdo, teniendo el cuidado de cambiar signos cuando las cantidades se cambien de lado de la igualdad, como es el caso de menos 12X que estaba positivo en el lado derecho, pasa negativo al lado izquierdo. El más 10 que pasa como menos 10 al lado derecho. Reducimos términos semejantes. La operación que acá tenemos como son cantidades con signos diferentes, vamos a hacer una resta 12 menos 7 y eso nos da 5. Le vamos a colocar el signo de la cantidad mayor, que en este caso es 12, entonces nos va a quedar, al reducir los términos semejantes, menos, porque es el signo de la cantidad mayor, y el resultado de la resta, 12 menos 7, que es 5, igual a menos 10. Ahora simplemente vamos a despejar la variable, en donde el menos 10 lo vamos a dividir por el coeficiente de x, que en este caso era menos 5. En otras palabras, lo pasamos dividiendo. Estaba multiplicando, pasa a dividir. Y efectuamos la división o simplificación. Depende de qué operación sea posible. En este caso vemos que la división es exacta, entonces vamos precisamente a dividir. Con ley de signos primero, menos entre menos da más y 10 entre 5 da 2. Entonces el resultado de esta ecuación es 2. Entonces ahí hemos visto el procedimiento para resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. De primer grado simplemente significa que la x tiene exponente 1, ese que nunca se escribe pero que se sobreentiende que ahí está. Y hemos tenido acá tres casos. El primero cuando había operaciones indicadas, el segundo cuando teníamos expresiones decimales y el tercero, que es este último, cuando teníamos expresiones fraccionarias. Entonces en todos los casos se trata primero de tratar de escribir la ecuación con términos enteros únicamente para facilitar el procedimiento.